chicos, ahora sí ya estamos grabando. Bueno, entonces vamos a hacer el pequeño repaso, ¿ok? El pequeño repaso de lo que nosotros hemos visto hasta el día del viernes, creo que tuvimos clase. Muy bien. Netamente, este programa de NetBeans nosotros ya lo hemos, como que dice, manejado en el periodo lectivo anterior. No de manera presencial, chicos, no, lamentablemente. Pero bueno, hemos trabajado con el programa, hemos visto las partes del programa. Ojo con eso porque puede ver una pregunta que nomás tiene la paleta de contenedores. ¿Ok? Vamos a sacar nuestra lupa y compartir pantalla completa para que se pueda ver todos los movimientos, ¿sí? Y no tener ningún inconveniente. Bueno chicos, ahí vamos. No hay problema, ¿no? Ahí estamos, sí, así es. Muy bien, entonces, los que les indicaba, por ejemplo, puede haber una pregunta que diga, a ver, en la paleta contenedores, container, ¿qué tipo de elementos nos mantenemos? Aunque esa de allí quizás no pregunte, sino que pregunte de la siguiente paleta, la paleta de los controles, ¿ok? La paleta de los controladores o controles como también se puede conocer. Entonces ahí sí tenemos obviamente elementos que nosotros utilizamos como el label, ¿verdad? El button, ¿sí? Podemos tener otros elementos como el caja de texto, etcétera, etcétera, ¿ok? Pueden haber preguntas, por ejemplo, como, a ver, un JText field, ¿qué es? A ver, para cualquier estudiante. O pregunto, a ver, dígame usted, señor Morocho, ¿qué es un JText field? JT Phil, profe. Sí, ¿qué es un JText field? Porque puede ser una pregunta del aporte, ¿sí o no? Puedo preguntar cualquier cosa realmente. Sí, pero ¿qué es un JText field? Para poner filas, no, profe. ¿Para qué cosa? Para poner, ¿cómo se llama ahí? Para los espacios para poner las variantes. Bueno, sí, digamos que sí. Alguien que de pronto tenga otro tipo de concepto en este tipo de la casillero del JTech Field. ¿Para qué sirve? ¿Qué es un JTech Field? A ver, otro estudiante por ahí. Vamos a hacer un poquito más así. Eh, Creo un campo de texto, profe. Exacto, sí. En resumidas cuentas, el JTech Field, pues es un control, ¿verdad? El cual me permite a mí crear un campo de texto. Porque recordemos que cuando hacíamos el diseño, cuando lo presentábamos como que dice, ya a la aplicación así, cuando le damos play, pues a mí me permite ingresar valores, sean estos cadenas de caracteres o sean numéricos, pero ingresados. Netamente es para ingresar. También me permite mostrar, porque también muestra obviamente los resultados en un campo de texto, pero justamente es para ingresar información, sean datos de cadena de caracteres o sean datos numéricos, chicos. Así que pilas con eso porque voy a dar preguntitas por ahí que de pronto, y sí, sí sí vi eso, pero no me acuerdo. Entonces, repasar esa parte de allí. Muy bien. Siguiente, por ejemplo, aquí tenemos una resumido, ¿no? Aquí tenemos resumido lo que nosotros estamos hablando. Dice, partes del programa, ¿no? Esta es una de las partes creo que más importantes que nosotros utilizamos por el momento, ¿sí? Que es la parte de los controles, los contenedores, ¿sí? Los controles. Y lo que más utilizamos, label, button, bueno, checkbox no utilizamos mucho, aunque sí creo que el año pasado un poquito. El text field, que es el que más utilizamos, y el text area, que es cuando obviamente crea un cuadrito más grandecito, ¿no? Para poder presentar algo. Bien, entonces no olvidarse que, por decirlo así, es una pregunta que puede ser de verdadero y falso. El control JTech Field se encuentra dentro de la paleta de los containers. ¿Eso es verdadero o falso? Sería falso, ¿verdad? Porque el JText Field no se encuentra dentro de la paleta de los containers. Los containers son los contenedores. La paletita, en este caso, perdón, el control, vale la redundancia,
JTextField está dentro de la paleta controles. Ojo con eso. Puede haber muchas preguntas ahí. O preguntar, otra preguntita. ¿Qué control yo utilizo para mostrar un mensaje? ¿Sí? Para mostrar un mensaje al usuario. A ver, vamos a preguntar por acá a Gonzabay. ¿Qué me dice usted, Gonzabay? ¿Cómo se llama la paleta? ¿Cómo se llama en este caso el control que me permite a mí mostrar un mensaje al usuario? Cuando ponemos, por ejemplo, un título, ¿no?, de nuestra cabecera de nuestra aplicación, de pronto un restaurante, una venta de... Bueno, la presentación en sí de la aplicación. ¿Cómo se llama ese control? ¿Puede ayudarle en Mina de pronto? Panel, profe. Sí, ¿cómo se...? ¿Puede ayudarle Mina o puede ayudarle Murillo? También puede ayudar, sí. Panel. Bueno, no. No, panel no. Porque eso es algo que yo muestro al usuario. O sea, lo que yo quiero que la persona lea, ¿no? Como un título, alguna cosa así. ¿Cómo se llama el control? Que yo lo utilizo normalmente para poner los títulos, ya con eso ya le dije. Poner los títulos, poner allá ingresa aquí tal cosa, subtotal es tanto, total es tanto. Sí, puede haber preguntas sencillitas como esa, chicos. Así que pilas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo se llama ese control? Es un control súper sencillo, ¿sí? ¿Qué me dice usted, por ejemplo, mercado? Estupiñán. Sí, ojo con eso porque se pueden caer en un aporte, ¿no? Y el aporte, digamos que sí tiene su significado, ¿ok? Por acá Aguirre escribió un mensaje, muy bien Aguirre, exacto. Esa es la respuesta correcta, el label. Es un poco, me da un poco de, como que dice, de sorpresa, ¿no? Que no se hayan acordado de algo tan sencillo como eso. Vamos chicos, no desmayen. Recuerden que este es el último periodo lectivo y hay que darle con fuerza al último periodo lectivo para ustedes, ¿sí? Ok, muy bien. Exacto, recuerden que los labels yo los utilizaba ¿para qué? Los utilizaba para poner un mensaje, para los títulos normalmente, ¿verdad? Y toda caja de texto, cuando yo lo ponía en el diseño, obviamente también tengo que ponerle un label para decirle al usuario de qué se trata esa caja de texto, ¿sí o no? Es como el título de la caja de texto. Por ejemplo, si yo digo que estoy haciendo una aplicación para sacar el promedio de 3 notas, en el último diapositivo que estuvimos viendo el día de ayer, eso quiere decir que necesito yo ingresar 3 notas a la aplicación para que realice obviamente el cálculo matemático. Pero del lado en este caso del lado izquierdo del JTextField, yo tengo que poner un nombre, poner un título, poner algo descriptivo, el cual la persona pues me entienda lo que yo tengo que hacer, ¿sí o no? Tengo que poner ahí, ingrese primera nota, y así sucesivamente, ¿no? Más abajo ingrese segunda, ingrese tercera, y otro label que diga promedio es, ¿no? Su promedio es. Entonces, ahí le estoy diciendo yo al usuario, ¿verdad? Le estoy dando las indicaciones que qué es lo que tiene que ingresar en esos casilleros. Si no hubiera label, pues imposible, yo diría que imposible que el usuario sepa de qué se trata la aplicación. Imposible. Muy bien. Listo, chicos. Ya no vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, chicos, ¿ok? Sobre el promedio. Listo. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. De ahí vimos nuestra palabra reservada this. Recuerden, this. Entonces this
es una palabra que se incluye a lo que es los formularios. ¿Ok? Cuando pasamos ya a la materia de los formularios, vimos la palabra reservada this. ¿Sí? Utilizada para hacer ¿qué? Una referencia al objeto actual de la clase, pero en este caso también hacía referencia al objeto actual que se encontraba o que se encuentra en el diseño del formulario. Ojo con eso, ¿sí? Muy bien, vamos a leer el concepto, ¿no? Porque no lo estoy leyendo, sino que estaba explicando. Dice hace referencia al objeto actual de la clase, es decir, a una instancia concreta de la clase, y nos sirve para usar los métodos y atributos de esa clase, desde alguno de sus métodos, para llamar a otro de sus constructores o simplemente para pasarle el objeto completo a algún otro método u objeto. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace obviamente this, no? Hace referencia, es como que le digo yo, ok, this.n1 dentro del programa, dentro del código que yo escribía, mi código, hacía referencia a la variable, en este caso que yo creé, que se encuentra en el diseño, ¿sí? Que se encuentra en el diseño. Entonces, allí yo utilizaba el this, porque detrás de mi código también existe una variable, porque esa variable va a contener toda esa información. Entonces, como dice por aquí el concepto, ¿no? Dice, sirve para usar los métodos y atributos de esa clase. O sea, sí, el this sirve para usar todos los métodos y atributos del N1, ¿ok? Desde alguno de sus métodos para llamarlo a otro. ¿Quién está llamando esto de aquí? Sí, ¿quién está llamando esto de aquí? Pues el otro método, que es mi variable, N1, que está detrás del código, estoy dándole el igual, ¿sí o no? Como un tipo de expresión aritmética, ¿verdad? Sabemos que todo lo que se va a calcular está del lado derecho del igual. Y quien obtiene los datos, ¿sí? O sea, la variable, quien contiene esta información, se encuentra al lado izquierdo del igual, ¿no? Parecido como una expresión aritmética, ¿sí? ¿No? Pero tiene el mismo fin, si ustedes se dan cuenta. Bien, entonces, poniendo obviamente n1 igual integer.parseInt, abriendo paréntesis, this.1.getText, abriendo y cerrando paréntesis, cerrando el último paréntesis. Estoy escribiendo y le estoy diciendo al programa en el lenguaje de Java, le estoy diciendo que mi variable n1 va a contener la información, atributos, lo que usted quiera llamarle, de la variable que se encuentra en el diseño del formulario. ¿Sí? Y bueno, y al ponerle integer, nosotros sabemos, ¿sí? Al ponerle integer, nosotros sabemos que esa variable debe estar de manera numérica, ¿sí? De manera numérica. No estoy diciendo que tiene que hacerlo que un texto, ¿no? Sino que es de manera numérica. Ojo con eso. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que en este caso, en este ejemplo, tenemos un ejemplo del integer, ¿no? Que son para valores numéricos enteros, pequeños pero enteros, ¿ok? Muy bien. Y acá sí tenemos la expresión aritmética. Voy a hacer un pequeño acercamiento. Ahí está. Acá sí tenemos la expresión aritmética, ¿no? Donde re, el resultado imagino que debe ser, es igual a n1 por n2. Este es un ejemplo de una multiplicación. Entonces, ya una vez obteniendo los datos, ¿sí? Ya una vez teniendo datos, this hace la referencia a esas variables que se encuentran en el formulario, ¿sí? Porque si no tuviera la palabra this, no tuviéramos una conexión con las variables que nosotros ingresamos los datos, o sea, no nos serviría la aplicación. Muy bien, entonces R es igual a N1 por N2. Muy bien, entonces cuando yo he creado, obviamente esto de aquí lo realiza internamente en el programa, eso no lo presenta, quien presenta obviamente solamente la variable. Y por eso que al final nosotros hacemos una referencia a nuestra variable re, que se encuentra en el diseño, pero que sea presentada, no obtenida como lo de acá. Si ustedes se dan cuenta, puede ser una pregunta: ¿qué significa getText? ¿Sí? ¿GetText para qué sirve? Sirve para obtener, ¿verdad? Para obtener un dato,
puede ser que le ponga por ahí dentro de las opciones de respuesta para obtener los atributos de un objeto. Pues sin duda alguna también sería la respuesta correcta. Muy bien, entonces en la parte de acá donde dice this.ref.sectext cambió, ¿verdad? Ya no es get, ahora es sectext. Eso quiere decir que yo ya no voy a obtener una información que voy a ingresar. Eso quiere decir que yo no voy a ingresar nada en esa caja de texto. Sí, yo no voy a ingresar nada. Esa caja de texto está exclusivamente para poder presentar. Sí, para poder presentar. Entonces, entonces ahora es al revés. Yo quiero que me presente. ¿Pero qué quiero que me presente? Pues el resultado de la multiplicación. ¿Sí? El resultado de la multiplicación. O sea, nuestra variable re. Y por eso acá se repite re. Bueno, este símbolo que lo conocemos como el más. Bueno, y es el más en realidad. Pero dentro de los paréntesis, seguido, o sea, anteponiéndose sectext, significa una concatenación. ¿Qué es concatenar? Sí. Concatenar es poner, como quien dice, un elemento independientemente seguido de otro elemento. ¿Sí? Concatenar, como que unir, ¿no? Como una cadena, ¿no? Tiene un eslabón, vamos a concatenar otro eslabón, entonces están ahí pegados. Pero son de diferentes elementos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo mostrar un mensaje, puedo mostrar otra variable, puedo hacer realmente varias cosas. Pero en este caso estoy dejando un espacio en blanco. ¿Sí? ¿Por qué no presento solamente la variable rey nada más? Porque es lo único que deseo yo presentar. ¿Sí? Lo que pasa es que dentro de las reglas del formulario, y como estamos utilizando cajitas de texto, tenemos obviamente una regla que si es texto debemos más que sea representar la simbología que nosotros ingresamos a alguna cadena de caracteres. En este caso, las comillas dobles sabemos que es para ingresar un mensaje. Si yo escribo aquí un mensaje, se va a mostrar también en la caja de texto. Pero no quiero eso, solo quiero que me presente el número. ¿Sí? Muy bien, listo. Ahora ya estamos todo bonito. Siguiente diapositiva. ¿Por dónde me encontraba? Me encontraba aquí. Acá estamos. Siguiente. Ok. Acá vimos prácticamente con int, ¿verdad? Integer. ¿Sí? Acá estamos pasando a otro tipo de variable, ¿no? Conocida como doble. Y más adelante, bueno, no sé si la vimos, pero creo que no. Es que nosotros ya hemos visto eso de aquí. ¿Sí? Doble. ¿Qué es doble? Doble flotante. ¿Sí? Doble, pues, mi palabra doble, mi palabra reservada doble, me permite obtener, ¿no? Me permite declarar, ¿sí? Variables las cuales contengan un valor numérico decimal y súper extenso, porque el doble se lo utiliza incluso para cantidades que tengan más de 10 cifras. Normalmente cantidades más de 10 cifras sabemos que puede ser el número de una población, puede ser de pronto la extensión de un territorio nacional, ¿sí? Cosas así, sumamente números que extensos. Pero si lo usamos nosotros incluso para números pequeñitos, si lo hacemos también. ¿Ok? Aunque existe otra variable, otra palabra reservada, que se la conoce como float, que más adelante la vamos a ver rapidito, que sí la podemos utilizar también, ¿sí? Para esa parte de aquí. Muy bien, vamos a ver el pequeño concepto que dice allí. ¿Qué es un doble en Java? La variable del tipo float o doble, bueno, dice float o doble porque los dos son para decimales, pero tienen su diferencia. Se usan para guardar números en memoria que tienen parte entera y parte decimal, ¿sí? O sea, no es como el integer. El integer solo guarda en memoria parte entera, nada más. Pero en el caso del float y en el caso del doble, se usan para guardar partes enteras y decimal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que si yo deseo, por ejemplo, estoy en una aplicación la cual tengo que calcular el IVA, la cual tengo que presentar algún subtotal,
sea, estamos hablando netamente sobre productos que de pronto vendan, ¿sí o no? Por lógica sabemos, por ejemplo, que hay productos que no valen ni siquiera el entero. O sea, vamos a suponer que sea el entero es $1, ok, eso es un entero. Pero vamos a suponer que está comprando una pluma. La pluma no vale $1, obviamente, no por lógica. Costará 25 centavos, sí, costará, qué sé yo, 15, 20, 30, bueno, más o menos por ahí. Entonces, no puedo yo, sí, obviamente, declarar una variable integer para poner el precio, por ejemplo, de un producto. No lo puedo hacer. Tengo que usar float, sí, o doble, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque si lo pongo como entero, al poner 0.25 centavos, pues no me lo va a reconocer. ¿Sí? No me lo va a reconocer porque estamos viendo decimales. Y me permite reconocer exactamente ese tipo de dato. ¿Sí? Es la palabra float o doble. Ojo con eso. Puede haber por ahí una preguntita que diga, a ver chicos, vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, la variable tipo float, ¿sí?, me permite solo obtener cantidades de tipo entero. ¿Sí? Bueno, eso no es verdadero, es falso, ¿verdad? Porque float y doble pues son utilizadas para contener números con decimales. Ojo con eso. Bien, y como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo, ¿sí?, en el ejemplo, que prácticamente es una especie de operaciones aritméticas donde existe la suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Si yo en este caso pusiera, por ejemplo, ¿sí?, números enteros en el ingreso, me lo reconocería sin ningún problema, porque recuerden que doble reconoce enteros y decimales. Pero lo que pasa es que si tuviera con entero, no reconocería si yo ingresara un número con decimales. Va a haber problemas en el programa. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, en este ejemplo, como tenemos allí en la imagen, no voy a tener ningún problema. ¿Sí? No voy a tener ningún problema con la resolución de ¿cómo se llama?, del ejercicio. Todo va a estar correcto, porque el doble no deja escapar nada entero ni nada decimal. Ojo con eso. Siguiente diapositiva. If en Java. Bueno, aquí ya viene lo que se conoce como las instrucciones. ¿Sí? La instrucción if. Una instrucción es como que una especie de orden, ¿sí o no? De una especie le voy a dar la siguiente instrucción para que ejecute algo. ¿Sí? Las instrucciones para realizar un trabajo. Pues algo parecido. ¿Sí? Algo muy parecido. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Vamos a leer el pequeño concepto que dice if en Java. La sentencia if es la declaración de toma de decisiones más simple, sin duda alguna. ¿Saben por qué? Porque if solamente permite dos tipos de respuesta: verdadero o falso, nada más. Que se pueden anidar más opciones, sí se pueden anidar más opciones, pero comúnmente solamente es verdadero y falso. ¿Ok? Muy bien. Se usa para decidir si una determinada declaración o bloque de enunciados se ejecutará o no. O sea, como que decimos sí o no. Es decir, si una determinada condición es verdadera, true, como se lo conoce en inglés, ¿sí?, se ejecutará un bloque de enunciado, y de ser falsa, false, ¿ok? ¿Qué significa? No. Entonces aquí hay una imagen, ¿verdad?, que tenemos de ejemplo, el cual pues obviamente lo que hace es como que dice declarar una variable. Bueno, int declaro la variable n, donde obviamente también declaro la variable leer, ¿sí? Entonces, para que esto más que todo sirve para ingresar un número, ¿sí? Muy bien. Entonces dice system.out.print, no es el lenguaje que nosotros estamos usando, entonces vio en segundo. Escribe un número del 1 al 10. Entonces esa variable n, que es la que declaré acá arriba, va a ser igual a leer.next.int. Ok, ahí está nuestra diferencia. int, ¿sí?, que es un número. Ok,
Si dice que ese número es menor o igual a 5, que me muestre por mensaje que es menor o igual a 5, siempre y cuando el número sea menor o igual a 5. Caso contrario, no es menor, sino que sería mayor. ¿Ok? Bueno, entonces lo que hace esta instrucción if, vamos a buscar nuevamente, es evaluar, ¿sí? Evaluar una variable seguido de operadores relacionales, ¿sí? Seguido de operadores relacionales, y seguido a eso, pues la otra instrucción, bueno, en este caso puede ser un número, puede ser una variable, ¿sí? Las cuales nosotros pues podemos nosotros trabajar y hacer la comparación. Como yo le digo al programa que el número que ingresó pues sea obviamente no mayor al número que quiero que supere el mensaje. ¿Okay? Entonces yo digo si n, ya sabemos que n es el número que yo ingresé. Si ustedes se recuerdan, la variable n es la que va a guardar la información. Entonces esa variable n está como letra, pero dentro de la letra existe un valor una vez que ya lo hemos ingresado. ¿Ok? Y tenemos los operadores relacionales que dicen lo siguiente. El menor que sabemos que es de esta forma. Si n es menor o igual a 5, eso quiere decir que incluye el 5. ¿Ok? Incluye el 5. O sea, si n es menor o igual a 5, o sea, estoy diciendo que si el número es menor o igual a 5, muéstrame por mensaje que el número es menor o igual que 5, ¿sí? Porque estamos incluyendo el 5. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo sé si es verdadero o falso. Siguiente. Ya hemos hecho ejercicios parecidos a estos de aquí. Muy bien. En esta diapositiva pues estábamos hablando ciertos conceptos y ciertas opciones que yo tengo en el programa que yo puedo utilizar, ¿sí? Y cuando no me puedo, como quien dice, pasar desapercibido. Tenemos a nuestra palabra public, hace referencia al tipo de la clase que es decir pública. Normalmente este tipo de elementos como public, void son partes que vienen automáticamente en el programa, no necesitamos declararlo ni necesitamos hacerlo, pero vienen automáticamente en nuestro programa porque lo crea al crear un nuevo proyecto, lo crea automáticamente. Lo que sí podemos poner es esto: las llaves abierta y cerrada y el punto y coma. La llave abierta, ¿sí?, es el inicio del cuerpo de las declaraciones de una clase. ¿Okay? Nosotros sí lo utilizamos no solamente para una clase, lo utilizamos para de pronto para ejecutar un bloque de código. Recordemos que después del if puede ser que resolvamos diferentes operaciones aritméticas, y para que en el programa no se me vaya de largo en la lectura del código, lo pongo entre llaves para que lo ejecute ese bloque. ¿Ok? Llave cerrada es el fin del cuerpo de declaración de una clase, ¿sí, verdad? Entonces, si yo abro una llave, ingreso operaciones aritméticas y cierro llave, quiere decir que si se cumple esa condición, solo se ejecute esa parte de allí, nada más. Si no la pusiera, sí lo hiciera también, pero puedo tener en ciertos casos algún inconveniente. ¿Por qué? Porque puede leer más líneas de código más abajo. ¿Okay? Recordemos que el programa lee de arriba hacia abajo, lee todas las líneas de código. Eso es lo que hace nuestro programa. Bien, y por último tenemos por acá el punto y coma por el momento. Entonces el punto y coma, la utilidad de la instrucción punto y coma al final de cada una de estas líneas es la de separar dos instrucciones consecutivas. Si usted no lo incluye al momento de compilar, el programa presentará error. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando yo termine de escribir una línea de código, siempre tengo que ponerla con el punto y coma. Ok, vamos a ver acá en este ejemplo, ¿sí? El punto y coma. ¿Qué es lo que hace el punto y coma? Perdón. Aquí está. ¿Qué es lo que hace el punto y coma? Déjame nuevamente pensar que se me movió la imagen. Allí. ¿Qué es lo que hace
hace el punto y coma? Darle, como que dice, finalización de esta línea de código. Ok, esta línea de código terminó aquí, sí, pero no quiere decir que no va a seguir leyendo el programa. Sí va a seguir leyendo el programa. Si lo que hace es finalizar, de aquí para acá ya no existe nada. Lea la siguiente línea de código. Si yo no pongo el punto y coma, va a entender el programa que lo que está aquí abajo está seguido de lo de acá arriba. Y no es así. ¿Sí? Porque primero obviamente lo que hago yo es presentar un mensaje. ¿Sí? Presentar un mensaje. Y no, obviamente obviamente seguir la siguiente línea, ¿no? Que me está diciendo que la variable va a leer ¿cómo se llama? O a leer un dato que yo voy a ingresar. Entonces, ojo con eso. El punto y coma es para finalizar una línea que yo sé que hasta ahí esa línea va. Voy a la siguiente línea. ¿Por qué no tiene el punto y coma aquí en el if? En el ejemplo, bueno, en la práctica, al poner punto y coma no sale error. Estoy finalizando una línea. Pero ¿por qué no se le pone el punto y coma? Si ustedes se dan cuenta, aquí no está. Sí, ¿por qué? Porque en el caso de la instrucción if, no le doy punto y coma porque aquí no finaliza mi programa. Mi programa finaliza acá, aquí finaliza. ¿Sí? Porque después de la instrucción if, tengo que tener algo que presentar o que mostrar verdadero o falso. Entonces ahí sí lo finalizo. Solo en ese caso no. ¿Ok? Muy bien, sigamos con la siguiente diapositiva, que viene a ser la de aquí. Y esto de aquí ya lo hemos estado revisando, viendo así en algunas ocasiones, que son las instrucciones de Java. Instrucción setText se utiliza para presentar una expresión, o puede ser un mensaje, una variable o una combinación de las dos. ¿Sí? Puedo presentar lo que yo quiera en realidad. Presentar una variable, un mensaje o la combinación de los dos. setText, presentar, ¿ok? Listo. Acá tenemos un ejemplo que dice mensaje.con, o sea, mensaje más concatenar con.getText, ¿ok? Con es el nombre de la getText donde ingresa el texto a la variable en el campo de texto, ¿ok? Muy bien. setText con.setText presenta un valor, ¿sí?, de la caja de texto. En este caso lo que está dentro de los paréntesis, es decir, un valor en blanco. ¿Sí? Este valor en blanco obviamente nosotros lo ponemos como que dice por defecto, pero si nosotros queremos poner un mensaje lo podemos hacer. Si no, no, porque nosotros estamos presentando nuestra variable con setText, que se presente mi variable con dentro de cualquier control. Instrucción, esto todavía no lo hemos visto todavía, pero bueno, en la práctica obviamente. Instrucción request focus. ¿Sí? La llave abierta es el inicio del cuerpo de operaciones de la clase. Bueno, esto de aquí no va aquí. ¿Sí? Request focus es una especie de es el cursor como está en este momento aquí. Déjenme darle una pequeña zoomeada. Ahí. Esto que parpadea la línea es ese de allí, es donde como que dice, donde se encuentra actualmente nuestro cursor, ¿sí? Nuestro mouse. Entonces allí se utiliza el request focus para dar una ubicación a nuestro cursor donde quiere que se inicie. ¿Ok? Muy bien. Eso hay que editarlo aquí porque este no es el concepto, chicos. Muy bien, sigamos. Esto de aquí ya vimos. Vamos acá. Aquí está. Las famosas palabras reservadas. ¿Sí? Existe una serie de palabras reservadas las cuales tienen un significado especial para Java y por lo tanto no se pueden utilizar como nombres de variables. Aquí está. Bien. Sabemos que podemos poner como nombre de variable lo que nosotros deseemos, pero existe una tabla de secciones. ¿Okay? Existe una tabla de secciones. No puedo poner cualquier nombre. En el caso de Java, no puedo poner cualquier nombre en realidad como nombre de variable. Sí puedo poner, digamos, muchísimas, millones de tipos de palabras, pero no podemos utilizar los que están en esta tabla. ¿Por qué?
porque para el lenguaje de Java estas palabras se las utilizan, tienen un significado, ¿sí? Como en el caso del if, pues sabemos que es para las decisiones. En el caso del for, que es para un conteo. En el caso del doble, que es para tipo de decimales. Char para un carácter. Sí, float, que también es para los decimales. Bueno, y así sucesivamente todo lo que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, entonces chicos, vamos a, por el momento, a dejarlo hasta aquí. ¿Sí? Quisiera ver más bien si algún estudiante tiene alguna pregunta, la puede hacer. Estamos repasando para que ustedes pues tengan ¿cómo se llama? Sacan el recuerdo de lo que nosotros vamos a ver en una lección, perdón, en el aporte, porque la lección no todavía no, en el aporte para que estemos pendientes y no nos vayamos a ir, no se vayan a caer, ¿no? Lo importante es que todo les vaya bien en el aporte. Bueno chicos, por el momento vamos a, aquí en su cámara pasando una pequeña captura y de allí nos despedimos. Nos vamos a darle esos minutitos para que puedan descansar, repasen, no se olviden, ¿sí? Repasen para que puedan ustedes pues más adelante tener la posibilidad de poder hacer los trabajos. No recuerdo si ustedes tienen tareas pendientes, chicos. No he revisado del todo con ustedes esa parte de allí. Sí, ya voy a revisar si de pronto Profe, yo tengo. tienen pendientes. Los voy a nombrar en este momento, ¿sí? Quienes tienen pendientes por ahora, todavía, en la materia de programación, bueno, me está cargando todavía, por ahí está todavía Freire, todavía, bueno, sé que él sí tiene que tener su tiempo para entregar. Mina Profe, por no ahí se tiene una ve lo que está actividad, presentando. Murillo también tiene un par de actividades, Doménica también tiene la gran mayoría de Profe, no se actividades, ve lo que está presentando. Ayauca, sí, no, yo sé que no se ve, pero sí, por eso lo estoy nombrando chicos, porque ya desactivé la compartición de pantalla completa. Entonces chicos, pilas con eso, ¿no? Vamos a hacer una captura. Muy bien chicos, muchísimas gracias, ¿ok? Que tengan, nos vemos, no sé si nos vemos más tarde, déjenme ver. Sí, nos vemos en la materia de soporte. Bueno, nos estamos viendo más tarde chicos, pasen bien.
tenemos nuevamente